Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola, hola, de nuevo aquí en este podcast de Esfera Pública con personas muy especiales que nos van a acompañar el día de hoy. Como siempre, Miguel y Viviana, que han estado también con nosotros, pero vamos a tener, todavía no vamos a decir, Miguel, a quién vamos a tener más adelante, porque es sorpresa. Listo, sí, me parece bien. Hola a todos, bienvenidos a Esfera nuevamente. Bueno, ya nos siguieron en redes sociales, recuerden que estamos como Esfera Pública CO, en Facebook y en Twitter. En Facebook y en Twitter. Y en las plataformas, Viviana, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés escuchando. Hola a todos, bueno, nos pueden escuchar por Anchor y por iVoox, también por Spotify. Ahí buscan Esfera Pública CO y ahí nos encuentran y pueden escuchar variados temas que ya hemos montado allí en estas plataformas. Recuerden que si tienen programas o temas que les pueda llegar a interesar para que desarrollemos en Esfera Pública, nos escriben ahí en redes sociales, estamos muy pendientes y también nos pueden seguir allí porque vamos a montar contenido diferente sobre otros temas de interés. Bueno, esto parece hoy un sueño porque cuando uno empieza a recordar el pasado, recuerdos del pasado, y tenemos a personas que nos van a seguir acompañando en nuestro podcast, pero que hacen parte de ese lindo pasado de Esfera Pública cuando estábamos en Emisora Mariana emitiendo todos los sábados 2 horas. Hoy estamos en otro formato, hoy estamos ubicados en la nube, pero con estas personas especiales. Con Adriana Soler, por una parte. Hola Adriana, bienvenida. Arturo, Miguel, Viviana, a todos, hola. Muy contenta de estar nuevamente y bueno, de saber que Esfera sigue y que está ahí presente con muchas cosas nuevas, con la experiencia y bueno, con la memoria de lo que hizo que este espacio sea hoy también lo que es Esfera Pública. Adriana, Miguel viene acompañada hoy, viene con coequipera, ¿cierto? Con Camila. Hola Camila. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, es la reportera más joven, ¿no? Es la más joven, es la que va a sacar la cara por este podcast. Es los lobos de los esferitos. Sí. Y por otro lado, al otro lado del mundo, tenemos también a otra persona que estuvo con nosotros en los inicios de Esfera Pública. La jefe de la cultura. Sí, la encargada de la cultura, la dura de la cultura. Lorena Cruz, bienvenida. Hola compañeros, hola a todos los oyentes de Esfera Pública, encantadísima de estar nuevamente con ustedes, de verdad que me da una emoción bastante grande. No sé si sea una redundancia, pero así lo siento, el estar nuevamente en Esfera Pública y deseando que se prolongue muchísimos años más. Joder, pero ya hablas como toda una española. Bueno, Lore, muy contentos que estés también con nosotros, igual que Adriana. Yo creo que es hora de empezar el programa de hoy, Miguel. Vamos a hablar sobre literatura, vamos a hablar sobre qué hemos leído, libros de periodismo, novelas, cuentos. Vamos a hacer un diálogo como si estuviéramos en la sala de nuestra casa y contándonos sobre esos libros que han pasado por nuestras manos. Arturo, que este programa sirva para que la gente tome nota de los títulos o de los temas que le pueden llamar la atención y pues los compre. Ahora en pandemia pues hay pocas librerías abiertas, pero los pueden pedir por internet también o los pueden pedir en trueque con otros amigos que tengan. Eso sí, no los usen para poner cuchillos, ¿no? Ah, sí. Ahora se puso de moda. Miguel, ¿qué dices si empezamos? Porque también tenemos algunas personas que nos enviaron sus audios para contarnos cuáles eran los libros que han leído, los libros que más les han gustado. ¿Será que empezamos con algunos de esos invitados que tenemos por ahí en los audios? Listo, arranquemos. Entonces vamos con Valentina Álvarez. Hola, yo soy Valentina Álvarez y les quiero contar que tengo un gusto muy especial por la capital, Bogotá. Y de hecho la historia de que el restaurante más antiguo de Bogotá cerró debido a la coyuntura pues me conmocionó bastante, porque este lugar tiene una historia increíble. Espero que hayan probado su chocolate santafereño, su tamal. Y bueno, el hecho es que debido a esta pasión que tengo por la ciudad, uno de mis libros favoritos se llama 20 Crónicas Policíacas, escrito por Felipe González Toledo, un reportero de los diarios más importantes en ese entonces, como El Liberal, El Espectador, El Tiempo.
Y este cuenta historias de sucesos reales que marcaron la historia de Bogotá, como lo fue pues el Bogotazo, la historia del doctor Mata, el cadáver enmaletado, los suicidios que habían en el Salto de Tequendama, que la gente se suicidaba y dejaba una carta, entonces los reporteros iban a pelearse por coger la carta primero para publicarla. Entonces pues me encanta este tipo de narrativa porque me hace imaginarme todo lo que pasó por esos lugares que yo puedo recorrer hoy en día y que hoy las historias son muy diferentes en esos lugares. Entonces por eso este libro es mi favorito. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Otro escritor que escribe, o sea, ahorita escuchando a Valentina me acordé de Mario Mendoza porque escribe sus historias sobre Bogotá. También Laura Restrepo ya también escribe pues en Bogotá, las historias son contadas en Bogotá. Yo quiero contarles una de las primeras experiencias que tuve con literatura bogotana, digámoslo así, de historia bogotana, y es con el libro de Sergio Álvarez, La Lectora, que hoy en día también, bueno, hoy en día no, hace un montón de tiempo hicieron una serie sobre ese libro. La verdad me marcó mucho porque pues lo leí en el colegio y nos impactó tanto a nuestros compañeros, a mis compañeros de colegio, que en los descansos o en los cambios de clases sacábamos el libro y empezábamos a leer esa historia que lo lleva a uno a un mundo de una Bogotá profunda. Digamos que así como hay libros que muestran la Colombia profunda, también hay autores que nos muestran esa Bogotá profunda. Hace poco compré y estoy coleccionando poco a poco los libros de Mario Mendoza y son realmente una gran herramienta para conocer a la ciudad. No, y como dice Valentina, estas crónicas, en el caso de las 20 crónicas policíacas de Felipe González Toledo, pues que pasaron hace muchísimas décadas, muchas décadas, de todas maneras le permite a uno como hacer un recorrido, Adriana, por el centro de Bogotá, por esas zonas. Cuando habla del Bogotazo, entonces uno se está imaginando dónde mataron a Gaitán. Ella habla de un restaurante que van a cerrar, ¿te acuerdas, Adriana, cuál es? Bueno, técnicamente no, porque se va a reinventar la palabra de la cuarentena a través de un nuevo proceso que va a ser la Universidad del Rosario. Sin embargo, sí resaltamos, y ahora que escuchaba a Miguel con este tema de la lectora, pues todas esas historias que nos dibujan las ciudades, que justamente nos cuentan cómo son las culturas. Yo supongo que Lorena, ahora que está lejos del país, a través de la literatura encuentra muchas cosas de lo que es la cultura y cómo se acerca también como ese sentimiento, ¿no? Y ese corazón. Y también podría ser un debate para un próximo programa y es si realmente siempre es mejor la versión, por ejemplo, de la película o de la novela o del libro, qué tan fiel es cuando pasamos del libro a otro formato, ¿no? Entonces, pues ese lo podemos dejar ahí para un futuro programa de espera, pero sí, sin embargo hay que decir que creo que muchos preferimos más el libro y todo lo que nos encierra en la imaginación y todo lo que nos puede resignificar justamente y todo lo que valora uno un libro, ¿no? En una hoja, ¿cuánta historia hay? Bueno, vale la pena, Miguel, destacar a Felipe González Toledo porque él es el que trajo un estilo de crónica judicial al periodismo y fue considerado como el sabueso, como se decía en ese momento, el del olfato de la reportería policíaca. García Márquez lo llamó el inventor de la crónica roja y tuvimos exponentes, medios de comunicación muy fuertes donde exponían la crónica roja, entre ellos El Espacio, ¿no? Sin embargo, Felipe González estuvo pues en El Tiempo, en El Espectador, en El Liberal y en una publicación que él creó que se llamó Sucesos. Recomendado porque uno puede ir haciendo un recorrido por la ciudad mientras lee las crónicas de Felipe González Toledo. Bueno, Loren, ¿cuál es el libro que más te ha gustado, el que nos recomendarías leer? Bueno, yo me voy por un libro maravilloso que desde que lo leí la primera vez, que fue hace aproximadamente unos 4 años, es un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Píncola Estés. Es un libro basado en cuentos y recopilaciones minuciosamente seleccionados por la autora, que tienen que ver, pues, que son de diferentes procedencias, así como también representa diferentes momentos, pues, en los que hemos atravesado las mujeres. Es un libro que también hombres lo pueden leer para conocer como todas las facetas que puede llegar a tener una mujer, pero pues que básicamente
toca aquellos puntos interesantes que a nosotras las mujeres nos pasan a través de nuestros procesos hormonales, y ella lo llama como la imagen de una mujer salvaje, es decir, una mujer que habla de una mujer responsable de sí misma, habla de las distintas facetas que tenemos de la mujer madre, la mujer hija, la mujer profesional, así que es bastante interesante, lo recomiendo muchísimo, ya que es un libro que pues la autora a través de, metafóricamente hablando, a través de un chasquido de dedos, hace como una especie genera un despertar en nosotras las mujeres al leer este libro, así que es un libro muy bonito en cuanto a psicología se refiere, que recomiendo muchísimo. Bueno, y hablando de mujeres, yo les quiero contar que el último libro que me leí recién lo terminé. Se llama Dulce Compañía de Laura Restrepo, y también hablando de Bogotá porque pues tiene lugar en esta ciudad, y es una historia como diferente. Es una reportera que normalmente hace cubrimientos de temas de entretenimiento, y en un momento la mandan a cubrir porque hay un ángel en un barrio muy pobre de Bogotá, y empieza como a gestarse toda la historia, como ahí empiezan a pasar cosas chéveres e interesantes, entonces también está recomendado. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Por eso a Viviana le gustó el libro. ¿Qué? Qué Que bueno yo que iba a gusta decir, el por libro. eso a Viviana sí le gustó el libro. Ya se lo acabo, me sonó como una torta, ¿cierto, Adriana? Como, ya me comí la torta y ya listo. Algo así. Algo No. así. Es un buen regalo, ¿no? Un libro siempre es un buen regalo. Vamos a escuchar a Johanna Duque, a ver qué nos recomienda en cuanto a libros. Hola, soy Johanna Duque, soy escritora. Esto empezó como un hobby, luego se convirtió en una pasión y luego empezó a ser una profesión porque fui formándome en ello. Antes de ser escritor hay que ser un lector empedernido, y por ello, con toda la autoridad del mundo, puedo decir que después de haber leído muchísimos libros me pude formar en este tema, y pues en cuanto a vocabulario, en cuanto a lenguaje, en cuanto a estructura, los libros ayudan mucho. Mi recomendado sin duda alguna es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que justamente pues dio mucho de qué hablar por su nominación a Cannes, festival de cine más importante, y es una historia magnífica del amor de Héctor Abad por su padre, a esa memoria, a toda esa lucha que hizo su padre para defender los derechos humanos, un hombre, un médico, y antes que un médico, un ser humano excepcional, y yo creo que eso es lo que debemos tener todos, ¿no? Antes de ser profesionales debemos ser seres humanos, así que ese es mi libro recomendado. Muchas gracias por invitarme y un abrazote a todos. Bueno, recomendación de una escritora. Ella está próxima a lanzar su libro, Fragmentos. Cuando lo lance podemos tenerla en esfera pública para que nos cuente un poco sobre este libro. Y bueno, y pues este libro de Héctor Abad Faciolince, que ahora también llegó al cine, y volvemos pues al tema que planteaba Adriana, ¿qué será mejor? Si ver el libro en la pantalla o si leerlo definitivamente. ¿Tú qué crees Sí. que es mejor? Yo creo que depende. A mí normalmente me gustan más los libros que las películas. De hecho, por ejemplo, Satanás, yo me lo leí y tiempo después vi la película y pues no, me decepcionó un poco porque además cortan una de las historias que aparecen en el libro. Entonces sí, ahí prefiero el libro. Pero, por ejemplo, en el nombre de la... Caperucita Roja, por ejemplo. También el ¿Qué libro. versión? Por ejemplo, en El nombre de la rosa, que yo no me he leído el libro, pero he escuchado comentarios de personas que lo empiezan a leer y no les gusta, pero para mí la película me pareció muy buena. Entonces creo que también depende un poco del libro y depende de la película. Yo creo que Héctor Abad Faciolince pues se ha caracterizado en los últimos años por sus escritos, pero este fue como el boom fuerte, ¿cierto? De la historia de su padre, como dicen, es una novela testimonial, y yo he escuchado a todos los que la han leído, le ha gustado este libro, Miguel. Yo leí el libro en la universidad y me marcó mucho porque además de contar la historia íntima de su padre, también nos contextualiza un poco sobre el conflicto armado y sobre la violencia que vivimos en Colombia
por temas políticos. Yo quería hablar frente a ese contraste entre la película y el libro, y es que hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que en este caso me gustó mucho la película, que no sé cuál de los dos me gustó más, si la película o el libro, es el libro de Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert, que también está la película es maravillosa, ha sido una producción muy bonita, la actriz Julia Roberts fue espectacular en cuanto a la interpretación, el libro también, la descripción es maravillosa, así que en este caso creo que está a la par la película y el libro, así que hay casos que, bueno, está para todos los gustos, ¿no? Bueno, yo veo por ahí a Camila que dice que vio la película, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y esa te gustó? Me encantó. ¿Y leíste el libro o no? No. A ver, yo no lo he leído, yo no, ni idea de ese libro. Me toca, ya lo estoy apuntando, Miguel, porque acá van a salir libros que hay que leer uno, que hay que tenerlos en la lista ahora. ¿Pero has Aunque visto la película, Arturo? No, nada, ni la película Tampoco. ni el libro, yo estoy ahí. Creo que tenemos que Está compartir un café, Arturo, y recomendadísimo. leernos el libro y ver la película para poder hablar con la chica. Y les va a gustar los dos son igual de emocionantes. Bueno, nos vamos a ir con Rodolfo Prada y nos vamos con Rodolfo porque tienen una coincidencia seguramente con alguno de los que estamos hoy en este podcast. Entonces escuchemos a Rodolfo Prada, Miguel. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Con esta frase, Gabriel García Márquez da inicio a una de sus obras más hermosas, El amor en los tiempos del cólera. Entre otras cosas, un libro que deberíamos leer a propósito de la pandemia. El amor en los tiempos del cólera es una obra romántica, cuenta la historia de dos seres que se amaron durante mucho tiempo, pero que solamente en su vejez encuentran las circunstancias y el momento para juntar sus cuerpos y disfrutar del amor en la plenitud de sus vidas. El amor en los tiempos del cólera, en mi criterio, es una de las obras más bonitas de Gabriel García Márquez. Yo diría incluso, a riesgo de cometer una especie de sacrilegio, que es una obra mucho más hermosa que Cien años de soledad, sin quitarle, por supuesto, los méritos que Cien años de soledad tiene en el ámbito de la literatura universal. Pero cuando uno habla de Gabriel García Márquez, pues definitivamente uno no puede hablar de una sola obra, sino de muchas. Y hay que entender la obra de Gabriel García Márquez en dos dimensiones, en la dimensión periodística y la dimensión literaria. En lo que tiene que ver con su producción periodística, en mi criterio, su mejor obra es Noticia de un secuestro, que es un gran reportaje en una estructura de novela y es una obra muy amena de leer, pero de paso es también un amplio informe periodístico que nos recuerda los momentos aciagos que vivió el país en la época del narcotráfico, pero específicamente la época en la que el cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar Gaviria, realizó una serie de secuestros de personajes de reconocimiento social para presionar una entrega de Pablo Escobar a la justicia colombiana. Entonces, digamos que las dos obras que yo más admiro de Gabriel García Márquez son El amor en los tiempos del cólera, en lo que tiene que ver con su producción literaria, y Noticia de un secuestro, en lo que tiene que ver con su producción periodística. Y bueno, viene también los 12 cuentos peregrinos, que fueron, digamos, de las primeras producciones que hizo Gabriel García Márquez en literatura y que definitivamente son obras literarias para leerlas y releerlas y disfrutar la literatura con esos libros. Esfera Pública es un espacio para los datos, las historias, las palabras y la memoria. Es un lugar para el diálogo con los personajes que transitan por la calle y dejan huella. Los podcasts de Esfera Pública, escúchelos por Spotify, iVoox y Anchor. Síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Debo decir que mi historia particular con el periodismo tiene que ver mucho con esta línea justamente que Gabriel García Márquez puso a través de Noticia de un secuestro.
Hace muy poco, no voy a decir cuántos años, porque si no sacan cuentas, cuando estaba en el colegio, la profe de español nos envió a leer ese libro y pues realmente lo hacíamos como en las clases. Entonces empecé a apasionarme con el tema del periodismo. Nunca he sido muy seguidora de Gabo, no soy como de la escuela así profunda, debo reconocerlo también, pero ese libro sí en particular es uno de mis preferidos y también los 12 cuentos peregrinos, porque creo que el hecho de ir dibujando y de ir contando una historia tan profunda del país, pues marcó para mí muchas cosas que luego, cuando ya salí pues de bachillerato, dije, por ahí creo que es la historia con el periodismo y me he identificado mucho con él. Aunque soy más de la escuela de Daniel Samper Pisano, soy más seguidora, pues es de esos personajes que en algún momento, o no sé, como que marcan y hacen una consecuencia luego. Hay libros que ahora que he escuchado a Viviana, hay libros que tal vez tienen un significado particular por la persona que se lo regala a uno. Puede ser también que le genera a uno una emoción distinta a la historia del libro y como toda la trascendencia que hay. Y hay libros que marcan para las personas como un punto de partida. Y creo que en ese caso pues tiene que ver Gabriel García Márquez, que obvio es uno de los grandes exponentes de nuestro país y que muchos lo tienen como pues un ícono en la literatura, ¿no? Hay que ver todo lo que ha sido y lo que representa él para otras culturas como México, por ejemplo, a través de sus libros y de sus historias. Yo comparto la historia de un secuestro que también marcó una época importante de mi vida para tomar la decisión de estudiar comunicación social y periodismo. Creo que es un libro que debe leer cualquier periodista o cualquier comunicador porque es realmente una crónica maravillosa y Gabo tenía esa facilidad de sacar de cualquier hecho una gran obra literaria. Yo creo, Miguel, que ya que estamos hablando como de esos libros que nos llevaron hacia el periodismo, que vale la pena ahora destacar, que es el libro Entrevista con la historia de Oriana Fallaci. Me parece que es un libro que a muchos nos marcó, al menos de mi generación, y a muchas mujeres también de esa generación, porque Oriana Fallaci era como ese ícono de lo que iban a ser las mujeres periodistas, que iban a viajar, que iban a conocer, que iban a estar en otros países, en otros lugares. Y mencionaban, Adriana, a Daniel Samper, y es la antología de grandes reportajes, Adriana. Total. Ese libro, clave. Sí, ese y no sé si ahora que yo como que aterrizo y analizo mi historia, mis docentes en esa época tuvieron una capacidad que para mí fue magnífica y fue acercarnos a la literatura y también como ir muy como en consecuencia de las materias. Yo tuve un profesor de sociales que tenía como toda la línea de sociales, filosofía y historia y todo, y él en algún momento nos dijo, vamos a escoger un libro que cuente la historia. En mi caso, el que escogió él para que yo leyera durante un periodo era Lecciones de Historia de Colombia, que tenía que ver con, pues obviamente es de Daniel Samper Pisano. Empecé a descubrir todo lo que tenía este personaje. Aún hoy como está nuevamente volviendo pues a las letras y cómo está haciendo nuevamente sus columnas y todo, cómo va contando la historia de Colombia de una manera distinta y cómo va acercándonos desde también la ironía de su manera particular para hacernos ver la realidad. Entonces, es de esos personajes que creo que debería uno tener en cuenta y que ahora en estos tiempos en que todo se ha vuelto como muy la tablet, lo que hablamos hace un rato, la tablet del computador, el televisor y siempre estamos pendidos de una pantalla, volver a ese origen que es el libro. Lorena, ¿algún libro que te haya motivado en lo periodístico? Pues la verdad, tengo varios libros que me han motivado. En este momento estaba leyendo un libro sobre niños del cual quería hablar. Me has cogido así un poco metida en este libro. Me gustaría básicamente hablar sobre él, ya que incluso se encuentra Camila acompañándonos también. No sé si Camila lo conoce, le quiero preguntar si conoce el libro Zorro de Jairo Aníbal Niño. ¿Lo conoces, Camila? No, señora. No, bueno, pues es un libro que sería muy lindo que lo leyeras. Es un libro sobre un niño indígena que tiene diferentes travesías y vive diferentes historias en la selva y pues muestra todo lo que tiene que ver con la ocupación extranjera en los países latinoamericanos. Yo de por sí durante mi carrera siempre me he guiado por todo lo que tiene que ver con la cultura, con los indígenas, siempre me han llamado muchísimo la atención.
y pues este es un libro que creo que me ha marcado durante toda mi vida, llamémoslo así, y que incluso en muchos momentos en las clases lo cité, porque Jairo Aníbal Niño para mí es un autor bastante significativo en toda su narrativa. Lorena, ya que le diste paso a Camila, ella antes de iniciar este podcast nos estaba contando sobre un libro y quiero que nos vuelva a contar. Nos dijo el nombre, no nos dijo de qué se trata y vamos a enterarnos de qué se trata. Miguel, yo estoy grave, me toca apuntar aquí todos los libros y sé que Camila ahí nos va a dar otra sorpresa. A ver, ¿cuál es el libro que prefieres, Camila? Mi libro favorito es uno que se llama Grifonía, el hechizo del grifo. Me gusta mucho porque tiene misterio y amistad. Es la historia de una niña que vivía con su abuela en una pensión y un día encontró un huevo, que era un huevo de un grifo, una criatura mítica. Y empezó a desarrollar una aventura con su mejor amigo, que era el único que sabía, y al final les tocó alejarse para poder protegerse. ¿Y cuál es la lección que deja el libro, Camila? Es que la amistad siempre va a ayudar, porque por ejemplo, ella y su mejor amigo fueron los que criaron al huevo, y después el huevo, también el grifo, creó una amistad con ellos, y al final terminó yéndose para poderlos proteger. Pues yo creo que esa es una buena lección, porque mira, aquí hay un ejemplo de eso, la amistad siempre hay unidad, lo que no sé es quién de nosotros es el huevo y quién es el grifo, pero por ahí debe estar Viviana. Arturo, ¿qué dices si nos vamos a escuchar otro audio? Que vamos a escuchar ahora a Diana Socha. Mi libro recomendado, el libro que más me ha gustado de todos los que he leído, se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es su primera novela de ficción y tiene como un relato policíaco, es una novela muy bien escrita, muy bien trabajada, y pues bueno, me gusta mucho porque el personaje, Guillermo, dentro de sus frases bonitas, le va contando cómo es la vida, cómo ha vivido la vida él a su discípulo Abso, y realmente es una historia muy bonita, muy bien construida y tiene mucho suspenso, mucho misterio y se las recomiendo. Bueno, una seguidora de El nombre de la rosa de Humberto Eco que precisamente hablábamos hace un rato. Sí, y ella nos dice que este libro pues fue el que más le gustó. Yo no pude, Miguel. A mí algo, tal vez hay dos libros, yo soy una de las personas que cojo un libro y lo termino. No sé si Adriana será igual, tiene cara de que sí o no, o Adriana deja los libros a la mitad de camino. No, yo creo que yo investigo primero quién es como el autor y mire, yo empiezo, si veo que no, es como las series, yo dejo hasta ahí porque para qué pierdo tiempo realmente. Sí, yo igual, si no me convence desde el principio, ahí quedará en los pero anaqueles. en ese caso, bueno, yo considero que en ese caso es bueno recurrir a ver la película, ya que si quizás el libro es un poco intenso, la película te ayude a digerir la historia un poco más, no sé, atrayente de alguna manera. Lorena hace lo que nosotros hacíamos en el colegio. Cuando no queríamos estudiar toda la lección, comprábamos unas cositas que se llaman las memofichas y ahí era el resumen de toda la clase del semestre. Entonces, Lorena hace eso, la película, y ya se quita ese problema de encima. Oye, Arturo. No, siempre es así. Es más, en cuanto al libro que les digo de Comer, Rezar y Amar, me lo leí, primero ese, luego me leí el siguiente, y luego me dijeron, mírate la película que está muy bien realizada. Dije, bueno, vale. Pero en El nombre de la rosa es una película que está muy bien hecha, es la producción, el director se encargó de hacer la historia lo más minuciosa posible, porque por lo general la cortan, el libro lo cortan porque en cine no se puede mostrar con exactitud la historia, pero en realidad esta película está muy bien hecha. Arturo, yo conozco a un seguidor de Esfera Pública que ha leído casi toda la obra de Humberto Eco. Cuéntanos quién es, Vivi. Sí, mi papá. Mi papá ha leído y ha leído muchos, mi papá ha leído muchos libros también. De hecho, los últimos que se leyó toda la saga de Caballo de Troya. Wow. Sí, hay que tener.
Sí, que son Sí. gordísimos, pero le fascina. Y nos envía también un recomendado, es de un autor que es un poco, digamos, un poco polémico porque genera como amores y odios, y es de Paulo Coelho, se llama El demonio y la señorita Prim, porque bueno, él lo que me dice es que habla del odio y de cómo esas bajas pasiones salen a flote en todos los personajes del pueblo. Está el alcalde, está el cura, está el notario, y bueno, dice que es una historia muy interesante de leer. No la he leído a Paulo Coelho, de él me gusta Verónica decide morir, pero bueno, habrá que leer esto para ver de qué se trata. ¿Qué dice Miguel si escuchamos a Felipe Moreno y vamos después cerrando como con nuestros recomendados? Uno de los libros que más me ha transportado es Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde Latinoamérica. Este libro es hecho por el profesor o escrito por el profesor Hernán Uiña. Nos cuenta cómo a partir de las cartas que Rosa le enviaba a sus amigas y a sus compañeros militantes de la Segunda Internacional y la Primera Internacional también, nos cuenta cómo era realmente la personalidad de Rosa, cómo tuvo que vivir muchos años en la cárcel, cómo le dolía la patria y cómo le dolía cada sentimiento. Y creo que pues lo importante de este libro es que hoy se extienden a través de un amplio espectro movimientos feministas, ecológicos e indígenas que crecientemente están construyendo terrenos comunes y tomando las calles en una nueva ola de luchas insurreccionales. Síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública SEO. El autor de este libro, Miguel, Adriana, Viviana y Lorena, es Hernando Oubiña, Oubiña. Él es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Digamos que este es otro tipo de literatura, ¿cierto? Una literatura más política, digamos, más desde el punto de vista un poco teórico, ideológico, está metida ahí. Quisiera comentar, porque estaba escuchando a Felipe hablar sobre este libro y me acordé de la novela rusa. Es Lena, algo así. Bueno, es que mi ruso no es tan bueno, Miguel. Yo creo que el de Miguel es un poco mejor, pero es también una novela de carácter político y ejercicios periodísticos que ha hecho ella. Estuvo en Colombia hace unos años y es muy buena. Sí, Viviana tiene, ella como sabe inglés, también tiene un también poco sé de ruso. Claro. Ah, bueno. Svetlana Alexievich, algo así. Tiene un libro también muy lindo que se llama algo así como Los niños de la Segunda Guerra Mundial. Allá le vi cara a Camila. También tiene uno de voces de Chernobyl, también es bastante interesante. Entonces, ese vale la pena si alguien quiere saber un poco sobre política, sobre el tema de la guerra, de la Segunda Guerra en este caso, el tema del feminismo, pues que fuertemente lleva en esta década, ha tomado muchísima fuerza por la reivindicación de las mujeres, entonces también es importante. Miguel, ¿qué recomendados tiene? Bueno, hablando también un poco sobre el tema histórico y político, que es como el tema que más me apasiona, tengo 3 libros. El primero es ¿Dónde está la franja amarilla?, de William Ospina. Ha escrito varios libros sobre crítica de la actualidad colombiana, sobre historia también. Tengo también un libro que puede facilitarle a la gente el conocer la historia de Colombia, porque la narra de una manera muy sencilla, que es Historia Mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo. Y por último, uno de mis favoritos, El General en su laberinto, que es el recuento del último viaje que hace Bolívar por el Magdalena, que lo narra de manera fabulosa Gabriel García Márquez. Adriana, ¿favoritos para recomendar? Yo tengo uno que les recomiendo que es la historia o varias historias que cuenta Daniel Samper Pizano, lo lanzó el año antepasado en la Feria del Libro, que se llama Camas y Famas, y relata varias historias de cómo como ciertos reinados, por decirlo, ciertas historias de poder han puesto, es que aquí me está soplando Camila, que también lo leo por partes, tiene que ver con todo esto de cómo a través de la historia se dibujan también historias de pasión, de sexo, de lujuria y todo eso cómo está marcado en el poder. Y a través de eso cómo lo ha puesto la historia. Un ejemplo de ello, el sultanato pues de los otomanos. Entonces relata como qué ha pasado ahí, qué historia de amor y de pasión había detrás y por qué es tan importante para la historia del mundo. Camila, ¿cuál nos vas a recomendar? Yo tengo 3. A ver, dime. Hace rato cuando estaban hablando del teatro,
me acordé de uno que se llama La Muñeca Negra. Es muy chévere, es cortico, pero es muy chévere. Y hace referencia, digamos, a la discriminación, porque es de una niña que quería una muñeca, entonces, digamos, a ellos no tenían ni dinero, ni se las vendían, entonces la mamá terminó optando por hacérsela a ella misma con la poca ropa que tenía. El otro que también tengo es uno que es de un misterio, que se llama La Niña Fantasma. Es de dos niños que empiezan a investigar porque en su barrio corre el rumor de que hay una niña fantasma y ellos no creen, entonces empiezan a investigar y conocen a una niña y empiezan a investigarla y se dan cuenta de que ella es la niña fantasma y ella murió en una guerra que había. Es que Arturo se asusta, sí. En una guerra que había, murió y su último deseo era poder, digamos, entrar al colegio. Entonces los niños terminan haciéndose muy amigos de la niña, ya después le cumplen su último deseo y ya ella se puede ir. Y el otro que también recomiendo es Tres Promesas. A mí, digamos, no me gustó tanto, pero la historia está buena. Es uno que está hecho por Leslie y es la historia de un muchacho que tiene una pesadilla por un accidente que vivió. Fue a otro país y allá se encontró con la niña, digamos, que había tenido que ver con el accidente y se enamoró de otra. El final es también muy bonito. Pero toca dejarlo en suspenso, si no, Sí. no lo leen. Y ahí Sí, podría sí, no uno lo abrir leo. otro debate y es si es mejor que se queden de influencers o de escritores, porque por ejemplo en este caso, ¿cierto? Desde de unos amigos que se llaman Los polinesios, entonces hermanos. los hermanos de los polinesios que tienen un canal y etc. Entonces ahí podría ser si somos nosotros los de la vieja escuela o nos estamos adaptando a las nuevas propuestas de los influencers a través de los libros. Bueno, Lorena, ¿cuáles son tus recomendados? Bueno, yo les quiero también compartir mis 3 libros recomendados. Quiero empezar por el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Es un libro bastante sentido, ya que el autor cuenta para sí mismo y para el lector también diferentes experiencias que ha vivido en torno a la política, la sociedad, las costumbres, la cultura y hasta el amor. Él habla sobre recordar, es ir directamente al corazón, así que es un libro muy bonito de leer para llegar a reflexionar sobre este tipo de cosas. También les quiero compartir sobre las 9 revelaciones de James Redfield. Es un libro que él ha escrito en 1993 que habla sobre diferentes manuscritos que se encontraron en Perú. A través de estos manuscritos se desarrolla una gran historia de un viajero que va allí y le pasan bastantes sucesos en cuanto a la causalidad. Así que es un libro muy interesante también. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les quiero recomendar también Inferno. Es un libro de Dan Brown, que es largo un poco, pero es muy interesante, te atrapa muchísimo a los lectores. Para aquellos que ya han leído o han visto la película del Código Da Vinci, nuevamente, el protagonista Robert Landon se despierta en un hospital en mitad de la noche, desorientado y con una herida en la cabeza. En torno a eso se desarrolla una historia fascinante que muestra toda la belleza del arte, la historia y la literatura italiana. Voy a aprovechar, Miguel, para recomendar, ya que estamos en la sección de niños, niñas y adolescentes, entonces Recomienda Arturo. voy a recomendar uno para Camila y para todos los niños y niñas. Hay un libro muy bonito que se llama Harún y el mar de las historias, que es un libro de un escritor que se llama Salman Rushdie. Harún, el mar y las historias es un libro que tiene que ver sobre política y corrupción, pero es sobre un contador de historias que tiene muchas llaves y en cada llave que abre o en cada río que hay se ven muchos colores y cuando se junta un color con otro color sale una historia nueva y él cuenta las historias, pero cuando se vende a un político pierde esa capacidad de hacer historias y entonces no cuento el final para que lo lean. ¿Listo? Te roban el color. Harún y el mar de las historias. Viviana. Bueno, mis recomendados tengo 2. Uno es El Palacio sin Máscara de Germán Castro Caicedo, que cuenta la historia de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Y el otro es Desterrados de Alfredo Molano, que es un libro que tiene varias historias sobre la guerra en Colombia, la guerra de la guerrilla de las FARC, de la ELN, los paramilitares
y el ejército. Y pues cómo está, digamos, el pueblo metido entre toda esta guerra triste de Colombia. Bueno, yo recomiendo varios. Yo soy como Camila. De una vez varios para que se queden leyendo todas las vacaciones. Para los periodistas recomiendo Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Me parece que a pesar que es más literatura que periodismo, digamos, nace del periodismo de la historia, hay un libro que creo que todos hemos leído, los que estamos acá, creo, pero que aconsejaría a la audiencia, al que no lo haya leído, que es El perfume. El perfume de Patrick Schuski, que también hay película, que es buena también la película, pero ese libro lo leí cuando estaba en el colegio. Ese libro, recuerdo que yo me subía a un bus y empezaba a oler todo. Sentía que como que se afinaba el olfato, y pues imagínense en un bus, ¿no? Pero siente uno que empieza a oler todo, que empieza a sentir todos los olores, porque la descripción también es muy detallada y muy bien elaborada. Ahora hablamos de Humberto Eco. Rápidamente recomiendo un libro que se llama Número Cero, que es un libro de cómo se estructura un periódico simplemente para tratar de desinformar en un momento clave, y es muy bueno para un periodista. Y por último, recomendaría Papillón. Y Papillón es una historia de la vida real de un personaje que cogen preso en Francia, lo llevan a las Guyanas francesas a cumplir su condena e intenta fugarse muchas veces, hasta que llega, no voy a contar toda la historia porque es largo, hasta que llega a Venezuela y se vuelve ganadero. Venezuela no tiene tratados de extradición con Francia, entonces no lo pueden extraditar. Se queda en Venezuela y se vuelve ganadero, se vuelve muy rico a raíz de su libro. Él se llama Henry Charrier y se vuelve rico y muere hace, no sé, no recuerdo bien, pero hace unos 10 años o 15 años, tal vez murió Henry Charrier. Es una historia real. Bueno, nos vamos, Camila. Muchas gracias por estar con nosotros en Esfera Pública. De nada. Muy bien. A la mamá Adriana Soler, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y espero que no sea esta la última vez, que sean muchas veces más. Sí, siempre el corazón ya tiene un título que es Esfera Pública y ahí seguimos. En la medida de las posibilidades de la conectividad, del colegio virtual y etc. Aquí continuamos. Y bueno, pues un saludo a todos los que se suman y tal vez se cruzan por primera vez con este espacio que con mucho amor y con mucha pasión periodística hacemos desde Colombia. Así es. Viviana, ¿nos vamos? Nos vamos, Arturo. Ya vamos a volver a recordar entonces que nos pueden escuchar por iVoox, por Anchor, por Spotify, Esfera Pública CO, para que también escuchen todos los programas que hemos hecho. Bueno, nos vamos, Arturo. Nos vemos entonces más adelante y nos seguimos leyendo en @Esfera Pública CO en Facebook y en Twitter. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Hoy en Esfera Pública, Viviana Machado, Miguel Camacho, María Camila Parra, Adriana Soler, Lorena Cruz, Arturo Rojas. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.